estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, en el cierre de la semana tenemos a Santiago Mignone, hoy en Beta Capital y ex subsecretario de producción del gobierno de Milei entre 2024 y 2025. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Ayer se hizo el LATAM Economic Forum que organiza Darío Epstein de Research for Traders, con una fuerte presencia del gobierno y de protagonistas del sector privado. Milei centró su discurso en los datos económicos, apuntando a un EMAE que creció 5,5% interanual en marzo y a las millones de personas que salieron de la pobreza desde el pico del 2024, según datos del INDEC. También volvió a apuntar contra los medios y aseguró que nunca hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los periodistas, al menos el 95%, como suele decir el mandatario. Caputo, por su parte, anticipó que la inflación de mayo va a ser más baja que el 2,6% de abril y que las expectativas están ancladas en 20% para los próximos 12 meses. Y también anticipó que 2027 será un año de mayor crecimiento a este y que confía que Milei va a ganar las elecciones cómodamente, teniendo en cuenta que nadie, en su sano juicio entre comillas, va a querer volver al escenario de hace 2 años y medio. Por ese motivo, para el ministro de Economía no debiera volver a verse esa volatilidad financiera que sí vimos en el 2025 electoral. Horacio Marín, CEO de YPF, habló con la acción en $52, su máximo desde marzo del 2011 y un 43% arriba en lo que va del año. Dijo que se vienen los mejores balances en la historia de la empresa, que todos los negocios ganan plata y que en junio habrá avances concretos hacia la decisión final de inversión del proyecto de GNL junto con la italiana Eni y ADNOC por más de $20.000 millones. Y atención acá, el ejecutivo anticipó que a partir del 2029 YPF empezaría a distribuir dividendos. Y finalmente, Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, defendió al sector energético como generador de empleo e inversión y detalló su cartera de proyectos RIGI. Estamos hablando de VEMOS y Southern Energy, que ya están en marcha, la ampliación del gasoducto Perito Moreno por $700 millones, un proyecto de TGS por $3.000 millones para industrializar líquidos de gas que se presentaría la semana próxima al RIGI, y por último los $4.500 millones anunciados para seguir desarrollando el bloque petrolero de Rincón de Aranda en Vaca Muerta. Hay que decir que por el momento los datos de empleo no respaldan los dichos de Mindlin, con una caída en el total de personas empleadas en el sector en 2025 en términos interanuales. Pero hay que resaltar que el view de Mindlin es mirando para adelante y no para atrás. Cierro comentándoles que el empresario informó a la SEC de los Estados Unidos que compró por estos días más de $900.000 en acciones de Pampa. 2. El discurso de Milei ayer llegó justo en el día en el que se conoció que su aprobación repuntó casi 4 puntos hasta el 40% en mayo, según la encuesta de Atlas Intel para Bloomberg News. La desaprobación, en tanto, cayó 5 puntos a 58%, por debajo del máximo de 63% que había tocado en abril. La mejora, la primera en 4 meses, coincide claramente con la moderación de la inflación, pero en esta encuesta bajó la proporción de votantes que la ubican entre sus principales preocupaciones, bajando del 36% a 31%. La corrupción y el desempleo siguen encabezando esa lista. Y pese al repunte, Milei quedó en el 5º puesto entre los políticos más populares del país, según la encuestadora brasileña. Quedó detrás de la diputada Miriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich. Mauricio Macri fue el más golpeado en esta encuesta, con su imagen positiva cayendo 4 puntos a 22% y la negativa trepando a 69%, complicando las especulaciones sobre un posible retorno para el 2027. Y aunque sigue alta la aprobación de Kirchner y de Kicillof, también cayeron a medida que se intensifican los rumores sobre la carrera de 2027. La encuesta de Atlas Intel se hizo entre el 21 y el 25 de mayo con 4.613 personas y un margen de error de 1 punto porcentual. 3. El Bank of America mantuvo su recomendación de compra para el Banco Macro después de un primer trimestre que superó las expectativas del mercado. La ganancia neta del Banco de Brito fue de $140.000 millones, que excluyendo costos extraordinarios
extraordinarios de reestructuración queda en 153.000 millones de pesos. El retorno recurrente sobre patrimonio se ubicó en 10,9%, apenas debajo del 11,2% del trimestre anterior, pero muy por encima del 3,8% de un año atrás. El ingreso neto por intereses creció 27% interanual y superó en 13% las estimaciones del BOFA. Esa métrica llegó favorecida por menores costos de fondeo en un contexto de normalización de las tasas. Además, el crecimiento de los préstamos del macro fue del 7% interanual en términos reales y el BOFA proyecta que vuelva a acelerarse en la segunda mitad de este año. El punto sensible, como para todos los bancos, sigue siendo la mora, con un ratio de morosidad que subió a 5,4% y el costo de riesgo a 8,9%, niveles que el Bank of America calificó como máximos históricos. Aún así, el banco consideró probable que ese deterioro haya tocado un pico durante el trimestre anterior, por lo que el horizonte luce mejor. El banco estadounidense fijó un precio objetivo de 17.600 pesos por acción a 12 meses, un potencial de suba del 36% desde los 12.930 donde cerró ayer. Una lectura consistente entonces con lo que venimos comentando en este podcast, que los analistas coinciden en que lo peor en términos de balance y morosidad ya quedó atrás en el primer trimestre. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados. El S&P Merval quedó 0,1% arriba ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,1% para macro y caídas de hasta 1,5% para IRSA. Los bonos en dólares cerraron 0,3% arriba, dejando al riesgo país en torno a los 497 puntos, el dólar blue quedó en 1.430, el MEP en 1.430 también, el contado con liqui en 1.483, el dólar mayorista en 1.430 y el minorista en 1.410. En materia de tasas, la LECAP a septiembre quedó en 24,8% y la caución a un día en 18%. El Banco Central, por su parte, compró ayer 447 millones de dólares y las reservas brutas cerraron en 48.511 millones de dólares. El cierre. Y ahora una breve entrevista con Santiago Mignone, ex subsecretario de producción del gobierno de Milei entre 2024 y 2025 y hoy en Beta Capital. Santiago, mi primera pregunta es ¿cómo recibiste el repunte de la industria manufacturera en el EMAE de marzo? ¿Te sorprendió? ¿Es muy pronto para hablar de lo que puede ser el dato del segundo trimestre? La realidad es que los números de actividad económica vienen siendo muy volátiles en los últimos meses, tanto para la industria como para la actividad económica en general. Es cierto que la industria tuvo un rendimiento bastante inferior a la actividad económica en general en todo el periodo Milei y el año pasado también, y es esperable que hayamos tocado fondo en lo que son los números de actividad económica industriales por diversos motivos, fundamentalmente porque el efecto de la apertura económica ya haya menguado a finales del año pasado, donde ya se observa una suerte de agotamiento en lo que es la actividad importadora de productos industriales, que empieza a llegar a su techo, y a su vez por lo que es el cambio estructural que se está dando adentro de la propia industria. Yo creo que es esperable que tengamos un buen desempeño de la industria de aquí en adelante o hasta el final del mandato de Milei. Va a depender de un montón de factores. Obviamente que uno de los más importantes es el de la actividad económica en general. Cuando la actividad económica crece, la industria también tiende a crecer, y a su vez es esperable que con una mayor estabilidad de tasas y una tasa de interés relativamente baja, eso también ayude mucho a la industria a través del crecimiento en el financiamiento. Y la segunda, Santiago, ¿cómo entendés la aparente contradicción entre exportaciones manufactureras creciendo en relación al 2023 y una industria más bien deprimida en el mercado interno? ¿Tiene que ver con que les vaya bien a los que verdaderamente son competitivos? Respecto a los números de exportaciones industriales, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las exportaciones industriales se concentran en muy pocos sectores, que son los de automotriz, fundamentalmente pickups, y después los sectores de metalurgia, de aluminio y acero, que son prácticamente solamente 2 empresas, y lo que es el sector de plásticos y petroquímica, que también es un sector de fuertes exportaciones y que por las condiciones naturales de vacas muertas también está traccionando y creciendo. Entonces, cuando hablamos de la actividad exportadora industrial, por un lado tenemos un repunte de esas exportaciones y por otro lado es verdad que hay un cambio estructural fuerte en lo que es la actividad industrial, que antes se orientaba mucho al mercado interno y ahora el mercado interno va a tener mucha más competencia en lo que es el sector de bienes, y hay empresas que se empiezan a reorientar y empiezan a buscar mercados afuera y se empiezan a especializar
exportar y empiezan a mirar la exportación como una salida no de oportunidad, sino como un plan real de expansión y de supervivencia para la empresa. Y la última, Santiago, ¿cómo ves el futuro de la industria manufacturera en términos de empleo en Argentina? Por un lado, un gobierno que le da más incentivos a otros sectores, pero a la vez el avance de la robótica y la automatización, por ejemplo. La industria es un sector gran generador de empleo en Argentina, pero también han tenido 2 años difíciles en la era Milei, lo que fue el sector de comercio y lo que fue el sector de construcción, que son los otros 2 sectores que generan mucho empleo en Argentina. Entonces, la realidad es que para que haya un aumento en el empleo formal privado, seguramente tenga que cambiar mucho la dinámica, no solo en la industria, que podría haber tocado fondo, tanto en términos de niveles de actividad como niveles de empleo, sino también en los sectores de construcción y de comercio, que dependen de otros factores distintos a los de la industria, que se ve más impactada por la apertura de importaciones. Entonces, en términos del impacto en el empleo, la industria seguramente no aporte mucho mayor empleo en la Argentina. Sí creo que hay muchas más chances de que si hay un aumento en la actividad económica y el plan económico de Milei es exitoso, vamos a tener un mayor dinamismo del empleo por parte de la construcción y por parte del comercio. La industria está cayendo mucho, no solo en Argentina, sino en el mundo como generador de empleo, incluso en los países en los que la actividad industrial crece o tiene una mayor relevancia que la que tiene en Argentina. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos una parte de lo que dijo Caputo ayer en el LATAM Economic Forum. El año que viene será atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política. Caputo también se reunió ayer con Marcos Bulgeroni en el Ministerio de Economía, que anunció el primer RIGI para los campos convencionales de Chubut con una inversión prevista de PAE de $680 millones. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.